¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a todos a este nuevo encuentro con las artes que la Concejalía de Cultura organiza de esta manera tan amable y atendiendo pues, a esta demanda cultural que se agita en Molina. Pues para comenzar le vamos a dar primero la palabra a Soledad Nortes, la concejala de Cultura, que está entre nosotros, para saludarnos y dar la bienvenida a este nuevo encuentro con las artes para hacer un elogio de la lectura. Hola, buenas tardes. ¿Me oí? ¿Sí? ¿Me oí? Sí. Pero el operador me ha quitado la imagen. No sé si es porque esperaba otra cara y no tengo tiempo de ir a la peluquería y todas esas cosas, pero me tenéis que devolver mi imagen, por favor. Es un buen tema para los escritores, devolver la imagen a la concejala. ¿Podéis, Fernando, devolverme Sí, mi...? estoy en ello. Gracias. No encuentro. Mientras tanto, sí pido a todo el mundo que quite los micrófonos y así... por fin. Ahora sí. Buenas tardes. Aunque supongo que Consuelo Mengual, a quien agradezco que esta tarde coordine modere este encuentro, lo dirá en varias ocasiones, pero si quitamos todos los micrófonos mientras no se habla, no tendremos acople. Buenas tardes, mi nombre es Soledad Norte, soy la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Molina de Segura y agradezco muchísimo a todo el mundo que esta tarde dedique un ratico a hablar de algo tan importante, tan maravilloso, tan libre, con esas ventanas tan abiertas, con esa fuerza que nos da saber que podemos meternos, abrir una portada y meternos en páginas que nos dan la libertad para ir donde queramos y para vivir las vidas que queramos. Agradezco muchísimo a todo el mundo que está aquí esta tarde y sobre todo a todos los escritores y escritoras, y a Carolina, y a Consuelo, y a todo el mundo que esté hoy, esta tarde con nosotros. Quiero recomendar, voy a aprovechar, ya que estamos en el ciclo de coloquios con la arte, quiero aprovechar para recomendaros la exposición que acabo de inaugurar en el Jardín de José Manuel Peñalver, que es una verdadera maravilla. Si tenéis tiempo, ir a verla porque es increíble. Y no se me puede pasar agradecer a Domingo, el técnico de Cultura, el maravilloso trabajo que ha hecho abriendo esta ventana al coloquio con las artes. Empezamos con música, ahora tenemos literatura, vamos a seguir con otras muchas y quiero agradecérselo. Así que nada, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todas y disfrutad. Gracias. Pues gracias por tus palabras también, Soledad, por este encuentro. Y simplemente como una pequeña introducción, porque casualmente escuché hace muy poquito al ministro de Finanzas francés elogiar la lectura, ¿no? Y decía algo así como que la lectura es un placer inmenso que desarrolla nuestra imaginación, nos permite pensar en otros mundos a través de palabras, historias que nos susurran al oído, ¿no? En el silencio de la lectura y que nos llevan a cuestionarnos cosas que tal vez de otro modo que no hubiese sido leyendo no nos las hubiésemos planteado. Pues cuántas cosas aprendemos de viajes, ¿no? De pasiones, palabras para entender nuestros propios sentimientos y que nos hacen ver que a otros les pasa lo mismo que a nosotros, ¿no? Que vivimos en una colectividad y conectados entre sí, ¿no? Y curiosamente nos abre el mundo, a pesar de hacerlo de una manera solitaria, el leer nos permite, pues eso, como decía Soledad, abrir ventanas y mirar hacia afuera y de alguna manera reconocernos también a nosotros mismos. Pues con estas pequeñas palabras vamos a pasar ahora a hacer una introducción muy somera de cada uno de los ponentes que tenemos en la mesa, porque lo importante después es escucharles y hablar con ellos. Así que comenzamos con Jerónimo Tristante. Jerónimo Tristante es profesor de biología y es un gran escritor muy reconocido. Hoy además hemos tenido la suerte de leerle en prensa porque acaba de publicar su 6º libro ya sobre el famoso detective Víctor Ros, que nos tiene enganchados además y que ha sido además llevado a la pequeña pantalla en serie televisiva. Él también pues, ha sido premio Ateneo de Sevilla con su novela Nunca es tarde y también el Logroño de narrativa con Secretos. Ha publicado 14 novelas, traducido al polaco, al italiano, al francés
Y bueno, es un activista político muy interesante con su columna en La Verdad, su columna semanal, además de que aboga mucho por el Pacto por la Regeneración. Les he pedido a todos que cuando les dé la palabra para saludar, evoquen también ellos mismos una palabra que tengan relación con la lectura, con la literatura. Y también aquellas pinceladas por las cuales aman la vida, porque al final la literatura es vida, ¿no? Y entonces a Jero dice que le gustan las cosas sencillas de la vida, como es echar un vermut, poder hacer deporte y conversar con los amigos y, por supuesto, la música, leer, series y escribir. Pues Jero, bienvenido y adelántanos con tu palabra, con la que tú evocas la lectura. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por invitarme a esta charla. Y yo la palabra con la que quiero referirme a la lectura, pero luego me gustaría aclarar por qué, es evasión. Bueno, ¿lo puedes decir? ¿Evasión? Lo digo ahora. Sí, Cuando digo evasión no me refiero a evasión de leer para olvidarte de una vida horripilante, sino evasión de poder ir a otro sitio, ¿vale? En un caso es ver cómo fue una guerra o ver o asistir y leer y ver cómo dos personas se enamoran, es decir, vivir otras cosas que yo no he vivido y que te permiten aprender, coger experiencia y vivir emociones, ¿no? En ese sentido, ¿no? No en el sentido solo de salir de la rutina, que también, ¿no? Pero me gusta ese componente de la literatura, ¿no? Tengo la sensación de haber vivido muchas vidas y de hecho he aprendido muchas cosas que luego me han sido muy útiles gracias a los libros. Estupendo, Jero. Pues vamos a presentar ahora a Lola López Mondéjar, también gran escritora, muy reconocida. Ella es psicoanalista y como tal es capaz de ahondar en el alma humana y ser capaz de sacar en todas sus obras pues lo mejor y lo peor, ¿no? de cada uno de nosotros, ¿no? Esa gran estudiosa del alma y de las propias contradicciones humanas. Ella también es muy autora de muchos ensayos en relación con su especialidad del psicoanálisis y también se ha adentrado en el teatro. Hay obras maravillosas de ella que se han estrenado aquí en la región y fabulosas además. Pues ha sido docente también en universidades como Murcia y Sevilla y también colaboradora en La Opinión con una columna también relacionada con literatura y con temas de vida. Fue coordinadora en los talleres en la Mar de Letras en Cartagena y la creadora del taller de escritura creativa de la Biblioteca Regional de Murcia también. A ella dice que le gusta viajar, leer, bucear, compartir comidas con sus hijos y conversar con los amigos. Pues estas sencillas cosas de la vida que al final las hace y las convierte sublimes, nos dan también la bienvenida a Lola y le pedimos también a ella que nos diga con qué palabra se identifica o evoca la lectura. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a esta mesa redonda sobre la lectura. La palabra que me evoca la lectura es multiplicar. ¿Y por qué? Bueno, tiene mucho que ver, yo creo que todos vamos a coincidir, porque la lectura es una oportunidad para multiplicar la vida, ¿no? Nos enseña que no solamente hay una vida, que hay muchas vidas, que otras vidas posibles de vivir, y luego me gustaría ahondar en esto, pero la palabra es multiplicar la vida. Muy bien, evasión y multiplicar. Pues pasamos a Carolina Rubio. Ella viene en su papel de bibliotecaria. Y Carolina me envió unas palabras preciosas que así muy someramente las voy a leer porque transmiten mucho el alma de Carolina. Dice que su vida transcurre entre letras y no de cambio, entre libros, pero no de cuentas, entre palabras agudas, llanas y sobre todo esdrújulas, que siempre han sido sus favoritas, porque no en vano nació en Úbeda y vivió unos años preciosos en Córdoba. Allí estuvo siempre arropada entre estantes de bibliotecas y el archivo donde trabajaba. Y para ella, ella se considera un proyecto entusiasta de lectora. Ser bibliotecaria es algo más que un oficio, es una pasión, ¿no? Que se formó durante sus años de estudios en la Universidad de Granada. Pues ha trabajado en diferentes bibliotecas municipales y ahora, desde hace 14 años, está en la Biblioteca Salvador García Aguilar de Molina de Segura, donde además es la persona que viene coordinando el club de lectura que allí existe. Y ella dice que precisamente la lectura y viajar son sus dos grandes aficiones.
Pero ahora, dada esta prolongada pandemia que está impidiendo la posibilidad de conocer otros horizontes, pues son los libros los que le han revelado como la mejor tarjeta de embarque para conocer lugares, costumbres y gentes. Bienvenida, Carolina, y también te pedimos que nos saludes pues con esa palabra, ¿no?, que a ti te puede evocar la lectura. Muchas gracias, Consuelo. Buenas tardes a todos. Estoy encantada de estar aquí y pasar un rato con vosotros. Me encantaría pasar este rato en la biblioteca, no puede ser, pero tenemos una cita muy importante de aquí a poco tiempo. La palabra que yo he elegido ha sido descubrir, que yo creo que también está un poco conectada con todas las que vamos a ir diciendo seguramente, ¿no? Pero sobre todo descubrir otros países, otros lugares, descubrir otros tiempos, otras épocas, y sobre todo vamos a descubrir muchos seres que seguramente van a ser muchísimos más de los que voy a conocer en toda mi vida. Así que yo creo que es un inicio para apostar realmente por hacer este elogio a la lectura, que yo creo que eso no va a quedar corto. Seguro, Carolina, porque el tiempo nos limita, pero vamos a intentar ser, pues eso, lo más ágiles posibles. Pasamos ahora a conocer a Carmen Oliveros. Ella es la más joven de las ponentes que tenemos en este momento y está reconocida porque ha sido la ganadora del premio local Crearte con un relato corto, La Crecida, además de que también ella pues, ha participado y ha ganado diferentes certámenes como son el Mola Joven, el Crea Joven también y una beca que consiguió también para Erasmus, organizado por TADE. Ella, su actividad literaria la ha llevado siempre a ser pues, muy inquieta y a participar en diferentes talleres de escritura creativa con Rubén Castillo y con Pascual García, grandes escritores también, organizados por el Ayuntamiento, y también ha tenido, dice, la suerte de tener a Lola López Mondéjar, que está entre nosotros, pues también como profesora en el taller de escritura que ella realiza en la biblioteca de Murcia. Dice que le alegra la vida tener la mesita llena de libros, el cine, la música y la mochila siempre preparada para empezar un viaje. Pues también bienvenida, Carmen, y te decimos igual, ¿con qué palabras nos invitas a leer? Buenas tardes a todos. Quiero agradeceros que me hayáis invitado a participar y con esta gente a la que admiro tanto. Mi palabra es refugio. Porque yo tengo asociado el recuerdo de aprender a leer y ser muy miedosa y utilizar un poco la excusa de leer para poder quedarme con la luz encendida más tiempo, dormirme encima del libro, evadirme de ese miedo que tenía de pequeña y gracias a eso pues yo considero que la literatura es mi refugio. Muy bien, Carmen, ya vamos acumulando esas palabras y pasamos ahora con Irel Faustina Bermejo. Ella es actriz, escritora, maestra de primaria, ha hecho un máster oficial en artes escénicas por la Universidad de Murcia y se une en ella pues ese talento, ¿no?, para el teatro, para la literatura, para estar también en la docencia. Y ha sido pues creadora también de compañías, de festivales de arte y poesía como Grito de Mujer. Ha participado también en los lunes de luna llena, en la revista literaria Molinea, de la que también ha sido coordinadora. Son varios poemarios, ensayos y novelas. Destaco pues esta última novela que es Esa maldita Eva, que ha sido la última publicada. Y también ha participado en diferentes antologías de poesía, relato, cuento, microrrelato y teatro. Forma parte del club de lectura del que coordina Carolina, del club de lectura de Biblioteca Salvador García Aguilar. Y dice de esta manera tan poética: adoro la lectura, necesito escribir, el teatro diluye mi timidez, pasear por paisajes naturales calman mi espíritu, la noche y la luna me embrujan. Pues Irel, bienvenida, ¿y qué te embruja a ti a leer? ¿Cuál sería tu palabra? Mi palabra sería teletransporte. Un teletransporte a otros mundos, a otros tiempos, que va también muy relacionado con lo que ha comentado Carolina, ese descubrir, ¿no? Que es un teletransporte que me lleva a descubrir otros mundos y otros tiempos, ¿no? Otros lugares, otros personajes que de otra forma no podría conocerlos. Muy bien, Irel. Y vamos a terminar con Paco López Mengual,
que es muy conocido como mercero y novelista. Él dice que comenzó a escribir tarde, pero una vez que llegó no ha parado, lleva ya publicado 16 libros, una obra muy variada, pues compuesta desde libros de relatos, viajes infantiles, y su último libro que acaba de salir es Historias de Mostrador. Es un libro en el que él ha recogido pues, esas cosas que le han ido contando cada uno de sus clientes y que de una forma pues, muy pintoresca y costumbrista nos los ha transformado en microrelatos. También tiene un libro fantástico, casi de realismo mágico, que es El último viaje a América, El último barco a América, que es fabuloso. Y él también se ha adentrado en el teatro, ha escrito también teatro, y al mismo tiempo también es socio de las editoriales La Fea Burguesía y Tirano Banderas. Pero si algo nos identifica a Paco es ese gran contador de historias a través también de sus paseos literarios por Murcia, por Molina, por el cementerio de Molina también. Y algo muy curioso es algo que está haciendo desde niño, que es criar gusanos de seda y que ahora lo ha convertido casi en algo literario en el sentido de que el pasado sábado, en uno de los jardines de Molina, él regalaba gusanos de seda a los niños a cambio de un poema o de una obra artística que ellos, alguna creación, con lo cual es un talento y un desarrollo para la imaginación. Dice que le gusta pasear, leer, viajar, ver cine y beber cerveza. Así que Paco, pues nada, brindemos con esa cerveza y dinos qué palabra evoca para ti la lectura. Bueno, muchas gracias, Consuelo, por tus palabras. Muchas gracias a la Concejalía por invitarme a estar aquí esta noche y muchas gracias a todos los que se han conectado. Yo estaba dudando entre dos palabras, entre placer y pasión, y me quedo con pasión porque de alguna forma las cosas que se hacen con pasión producen placer. Y lo que yo busco en la lectura es posiblemente que me provoque esa pasión lectora. Yo busco esos libros que de pronto caen en tus manos, que te agarran de la solapa, que no te sueltan, que cuando los dejas estás deseando volver a tu casa, tumbarte en el sofá y seguir leyendo por donde te habías quedado, ¿no? Esa pasión es lo que yo busco, ese placer que me procura la lectura. Y son los libros que siempre voy buscando, hay que leer mucho para que de vez en cuando caiga uno de esos tesoros en tu mano. Maravillosos. Pues muchas gracias a todos. Cada uno una palabra diferente. Seguro que todo el público tendrá también alguna otra palabra y esta es la grandeza de la lectura, ¿no? Que a cada uno nos provoca pues algo diferente, pero al mismo tiempo algo conexo y unido. Pues antes de empezar el diálogo con vosotros, simplemente envío desde aquí un gran saludo y un fuerte abrazo a José María Conesa, que debería haber estado también con nosotros, pero por motivos personales no ha podido estar. Así que nada, lo tenemos en el corazón y esperemos que en otra ocasión pues, podamos también charlar con José María. Vamos a pasar a continuación al diálogo y para ello, un poco a modo de acompañamiento, de reflexión, ¿no? de ir interiorizando lo que vamos hablando, he preparado un vídeo en el que hay frases literarias, hay fotografías y que nos sirven pues eso, de acompañamiento. No tienen por qué ir a la par de lo que hablamos, sino simplemente pues una proyección que nos ayuda a ir haciendo ese elogio y esa admiración hacia los libros y hacia todo lo que nos aportan los libros. Y comenzando de nuestro diálogo, vamos a empezar por Jerónimo, en el sentido de que a veces la ficción es una de las formas que tenemos de acceder a la verdad. Y porque la manera en la que nos vienen los pensamientos es como de una manera muy natural, ¿no? Muy nuestra. Quizá quiero empezar por esta pregunta, Jerónimo, porque vivimos ahora una situación tan diferente a lo que ha sido nuestra vida anterior. El hecho de vivir en una pandemia quizá nos haya transformado también a nosotros como lectores. Entonces, me gustaría que nos hablases o que reflexionásemos un poco sobre cómo podíamos leer antes, cómo leemos ahora. Tendemos más a ir al ensayo por encontrar o ver respuestas de otra manera. ¿Cómo ves tú el panorama de la lectura en este momento? Bueno, yo como no soy editor no tengo números y además normalmente los editores tampoco te dicen la verdad, pero no digo números sobre mí, digo en general, ¿no? Entonces yo no sé cómo ha afectado esto a la gente, pero yo creo... En la forma de leer, no tanto en lo que se pueda vender o no, sino cómo leemos ahora, cómo somos los lectores ahora. Entonces quiero decir que nosotros que pertenecemos a una sociedad poco lectora, yo supongo que con la pandemia la gente debe haber leído más. O sea, esto... yo, por ejemplo, leo más en verano que en invierno, porque en invierno estoy con las clases,
escribo artículos, hago muchas cosas y cuando llego a la noche caigo rendido y salvo que me pase eso que dice Paco, que enganchas ese libro que te tiene ahí totalmente viciado, pues estoy tan cansado que leo menos en invierno que en verano. ¿Qué ocurre? Que durante el confinamiento pues, leí muchísimo más y yo creo que la gente algo así debe haberle ocurrido, ¿no? Sobre qué tipo de cosas se han leído, pues ya no lo sé. Yo Tú como lector, ¿cómo has leído tú en pandemia? ¿Has leído de la manera igual que leías antes? Sí, he leído... ¿Sí? A ver, ¿Has conseguido evadirte un poco de lo que es esta situación? Tampoco, yo es que soy un lector muy infiel, entonces yo voy leyendo las cosas pues a salto de mata, según lo que encuentro, lo que me apetece, pues de pronto encuentro un tema que me interesa y leo mucho. También a veces leo cosas para documentarme para mis novelas y a veces hasta tengo que leer cosas en otro idioma y entonces pues voy un poco a salto de mata. A veces leo ensayos, ahora mismo estoy leyendo una cosa precisamente de Pilar Urbano por un tema del 23F y tal, y voy, pues eso, según lo que encuentro. Yo lo que sí que he pensado que es que tenemos más tiempo. Ahora, por ejemplo, incluso en esta situación en la que yo voy del trabajo a mi casa, de mi casa al trabajo, salimos poco, estamos pudiendo salir a tomar algo con 4 personas desde hace 2 semanas. O sea que hasta hace 2 semanas lo único que podíamos hacer es ir de casa al trabajo, del trabajo a casa, y estando tantas horas en casa, que además a mí es algo que me gusta mucho hacer porque soy muy casero y supongo que los demás también, porque en general la gente que escribe pues tiene que pasar mucho tiempo ahí pegado al teclado, pues me cunde más, claro. Entonces veo muchas series, leo más y yo supongo que a la gente le habrá ocurrido lo mismo, pero no lo sé. Vale. Con lo cual podemos verlo como una clave de oportunidad para ahondar en la lectura. Pues, Sí, de hecho, Lola, perdón. Hoy he visto, o ayer, una información que decía que el 55% de los adolescentes dicen que nunca leen. Y yo, entonces he visto eso y he pensado, coño, el 45 leen de vez en cuando. Bueno, un dato positivo. Fíjate que es una estadística que parece mala, ¿no? Pero nosotros, como vivimos en el mundo del libro, que siempre está tan maltratado, pues ya, yo he pensado, digo, coño, a mí me ha sorprendido que haya un 45 que de vez en cuando lee algo. O sea que vale, lo veo bien. Sí. Lola, cuando leemos una novela, los diálogos son verdadera fuente de vida, ¿no? Y en este sentido, la reflexión que me gustaría plantear contigo es, ¿cuál es el verdadero valor de las palabras? Sobre todo en este momento en el que estamos ahora, en el que las palabras casi que están cambiando su significado, se están vaciando de su verdadero contenido, ¿no? ¿Y qué nos aporta una lectura adecuada, pausada, ¿no? Donde podamos captar el verdadero mensaje? Abre el micrófono, Lola. Es que se han cerrado los micrófonos. Decía que me parece una pregunta muy difícil de responder porque la verdad es que las palabras están desgastadas, ¿no? Vivimos en un momento histórico donde, por ejemplo, la palabra libertad se está usando de manera casi contraria a lo que podríamos pensar en una tradición ilustrada, moderna, que era la libertad. Y entonces me parece que la literatura, fíjate, una de sus funciones sería recuperar o resemantizar las palabras, es decir, volver a darle a las palabras un significado originario. Yo creo que esa sería a las palabras y a los temas, creo. También a los temas. Bien. Sería una función de la literatura, sí. Vamos a pasar a Carolina. Sí, pero terminaste, Lola, ¿no? Perdón, sí. A Carolina, pues eso, como coordinadora ella de un club de lectura, te cuento que en teoría de la literatura hay una teoría que es la teoría de los formalistas rusos. Ellos, con una frase, una expresión tan sencilla como muerte al autor, lo que vienen a decir es que lo importante es la obra y no tanto el autor que la ha escrito o las condiciones en las que la ha escrito, las influencias, ¿no? Esta pregunta va en el sentido de que vosotros como lectores leéis novelas, ensayos, obras que ponéis en común sin que esté en presencia el escritor, pero en otras ocasiones, dado la cantidad de escritores que tenemos en nuestra región, os acompañan a compartir su libro, ¿no? Entonces, que nos cuentes un poco esa diferencia, ¿no? De qué supone una lectura, uno en compartir lectura estando el lector y no está el escritor y no estando el mismo. Pues sí, hay una diferencia muy grande y de hecho yo creo que los 3 escritores que hay aquí
han estado ya en el club de lectura. La diferencia, bueno, es totalmente enriquecedor, pero vamos, cuando ya incluso la misma reunión es enriquecedora con los distintos miembros del club de lectura, porque comparte, además de compartir lo que son las historias, comparte muchas cosas más y ves distintas visiones de lo que puede ser un libro, una lectura o incluso una visión que teníamos de un autor. Cuando llega el escritor, aunque al principio siempre hay un poco de hombre, porque tampoco cuando llega el escritor no vamos a hacer una crítica mala, hay cositas que te guardas, te da un poquito de vergüenza y algunos empiezan a estar callados, luego empiezan a animarse y te empiezan a soltar sus cositas, que ya empiezan a decir, pues oye, pues tampoco estaba tan bien hecho esta parte o yo qué sé, cómo se elaboró y parece que no me ha llegado, ¿no? Pero yo creo que también es un feedback de nosotros y lo que son los escritores. Yo creo que es también enriquecedor para ellos. Pero efectivamente la obra gana una dimensión enorme. Es decir, eso es distinta, es otra dimensión, muy enriquecedora, pero no, es de las sensaciones más placenteras el tener el escritor, porque da muchas claves. Sí, aporta muchas claves de cosas que efectivamente no te das cuenta durante la lectura, ¿no? Sí, sí. De hecho, los escritores adoran estar con sus lectores. O sea que... Hombre, yo espero que sí. Sí, yo los encuentros que he tenido con ellos siempre ha sido una maravilla, ¿no? Se ha aportado mucho. Afortunados, es cierto. Tenemos que ser más críticos, deberíamos ser más críticos. ¿Sí, decías, Jerónimo? Sí, que esas actividades son muy enriquecedoras porque tened en cuenta que el oficio de escritor es muy solitario. Tú el 99,9% del tiempo estás solo en tu casa escribiendo y no ves a nadie. Entonces, claro, yo para mí la literatura como lector es evasión, pero como cuentacuentos es comunicación. Entonces, yo escribo para contar una historia y claro, pues yo no sé lo que ha llegado al otro lado. Entonces, claro, cuando te encuentras con gente que te cuentan pues que le ha gustado, que sí, que no, algún leñazo que te dan, que también sí, sí lo dan, se lo dan. Porque es que si todo es bueno, parece como cuando van a un colegio y los críos te preguntan cosas que le ha preparado la maestra. En cambio, cuando alguno te da algún leñazo, oye, ¿esto qué tal? Eso es muy estimulante. Te hace pensar. Y tú tienes un feedback de qué es lo que ha llegado y a ti yo creo que eso te ayuda a mejorar, en mi opinión. Interesante. Quería comentar una cosa, Consuelo, de lo que ha dicho antes Jerónimo. Sí. Bueno, a través tanto del club como lo que es la biblioteca, aunque hemos creído que efectivamente durante el confinamiento se ha leído más, hay mucha gente lectora que no ha conseguido leer todo lo que hubiera querido porque había una falta de concentración. Eso es. Sí. La concentración debida a la incertidumbre, al miedo, o lo que sea. Entonces se ha optado a lo mejor por hacer otras cosas, otras actividades quizás más manuales, más distraídas, ¿no? Porque al fin y al cabo la lectura es divertida, interesante, pero necesitas una concentración que en ese momento no había. Sí, yo también escuché algo de eso, incluso al escritor Manuel Vilas, que le costó mucho poder leer y también he oído esa versión, o sea, tanto la de Jerónimo como la tuya. Vamos a pasar a Carmen para comentar con ella que decía Stendhal en su novela fantástica El rojo y el negro, que una novela es un espejo en un camino, ¿no? Con esa idea, ¿no?, de que nos refleja a nosotros, a nuestra sociedad, ¿no?, a nuestro mundo. El escritor pasa el espejo y lo que hace es ver todo lo que hay en el mundo, ¿no? O dicho de otro modo, sería un poco la pregunta, si piensas que una de las mejores formas de poder entender el mundo sería a través de la lectura, a través de lo que los libros nos transmiten, incluso para poder ser más empáticos con los demás, para poder comprender mejor al otro. Bueno, pues quizá yo estoy más en la línea que dice, bueno, hace poco vi un documental que ha hecho Scorsese en Netflix con Fran Lebowitz, y ella decía que más que verse reflejada en la literatura o ver ese espejo, la literatura lo que le aporta es una ventana a otros mundos, que no tiene por qué sentirse identificada siempre, que lo que valora en la literatura es asomarse a otras vidas, y realmente lo que te hace inmensamente rico es poder vivir otras vidas que de la manera en la que seas quien seas solo vas a tener una, pero la literatura te va a aportar eso. Entonces yo creo que me parece más la visión de literatura como ventana. Como ventana.
me va a decir los pies que llevan a tu gato en la montaña con otros gatos. Yo oye alguien por ahí, pero bueno, ahora nos silencian. Pues Irene, lo fantástico también de la lectura a veces no es tanto lo que se narra, ¿no? Sino lo que se deja de narrar. Esos que a mí me gusta llamar silencios narrativos, ¿no? En los que el lector tiene que completar aquello que el escritor no ha dicho, ¿no? ¿Qué valor tiene entonces aquello que el autor calla para que el lector lo complete? Pues es importante que al lector no se le dé todo mascado, ¿no? El lector tiene que construir la novela junto con el autor y tiene que descubrir aquello que el autor se calla. Y bueno, yo más que escritora de prosa, para mí lo que más me llama y lo que más me tira es la poesía. Y cuando escribo poesía hay que ser muy... Es como limar un diamante, ¿no? Y se va quitando ese barro que contiene el diamante para que el diamante brille. Está en buscar la esencia, lo mínimo, lo ínfimo. No me gusta nunca explicar un poema, me gusta que sea el lector el que sienta, el que reciba lo que le transmite sin que yo se lo explique, porque a lo mejor yo lo que he pretendido o lo que he sentido cuando he escrito ese poema no tiene nada que ver con lo que el lector recibe. Una comunicación y diferente. ahí está ese silencio, ese espacio entre el autor y el lector, que el lector tiene que construir. Pues pasamos a Paco, porque Paco, tú eres un hombre lleno de historias que continuamente estás compartiendo pues, con los demás, como decimos, con tus libros, con tus paseos, ¿no? Y me gustaría que reflexionásemos un poco sobre qué hay de narración en cada uno de nosotros, ¿no? Si realmente somos seres narrados, somos aquello que vamos contando a los demás de lo que somos. Si al mismo tiempo la memoria nos va reconstruyendo, ¿y qué papel juega en todo ello la lectura? Yo algún día leí que los seres humanos somos seres incompletos, que no solamente crecemos y nos formamos con lo que vivimos, sino también con lo que soñamos y con lo que leemos. Entonces necesitamos esa parte de lectura, esa parte de historia que nos cuente, no solamente en los libros, sino en el cine, en el teatro, en las barras de los bares o contemplando una obra de arte, ¿no? Lo necesitamos para completarnos, porque somos todo eso, no solamente lo que vivimos, sino posiblemente seríamos, la verdad, muy pobres, ¿no? como seres humanos. Yo creo que la escritura es algo muy solitario, ¿no? Lo que decía Jero, que el 99% del tiempo lo pasa en la intimidad de tu cuarto, posiblemente en pijama y escribiendo para otra persona que dentro de un tiempo va a leer lo que has escrito, te va a comunicar con ella, también en la soledad de su cuarto y posiblemente también en pijama, ¿no? Así que voy a decir una barbaridad, pero posiblemente el escribir y el leer sea casi como un acto sexual, ¿no? Dos personas en la intimidad de sus cuartos, posiblemente en pijama las dos, una dando placer y la otra recibiendo, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde se forma esa comunicación, ¿no? Esa extraña comunicación entre lo que tú has escrito hoy y lo que va a leer una persona dentro de 5 años. Una magia increíble, la verdad es que sí. Pues vamos a hacer ahora una pequeña pasada pues, por los diferentes temas de la literatura, algunos de ellos, por ideas literarias, ¿no? Que nos pueden acompañar en la lectura. Y vamos a comenzar con Jerónimo, pues, como autor de novelas pues, de suspense, de intriga, novela negra, ¿no? Y nos gustaría que nos hablases, Jerónimo, del tema de los secretos familiares, ¿no? Porque cuando leemos nos damos cuenta que en todas las familias hay un secreto que no se cuenta. Sí, es un tema que da mucho juego, que yo he leído más en ensayo, fíjate, en algún ensayo del siglo XIX, que por cierto lo tengo por aquí. El misterio de... Lo cojo y os lo enseño un momento. ¿Lo tenéis cerca? Sí. Es ensayo, espera. Sí, sí.
Espera que lo encuentro, ¿eh? Voy a buscarlo. Mira, fíjate. Es un libro que manejas, porque lo tienes bien localizado. Esto es un ensayo de una cosa que ocurrió en Inglaterra. Y esto tú lo metes en una novela y no se lo creen. Y es verdad que lo de los secretos familiares da mucho juego. También en el aspecto del mal rollo, porque hay un asunto que a mí hace mucho tiempo ya que me preocupa mucho y sobre el que leí y me informé, que es el tema del abuso sexual, que se da muchísimo. Creo que un 30 o un 40% de mujeres han tenido abuso sexual en la infancia y varones pues también. Y ese es un tema, es un secreto también familiar gordo. Y sí, es un tema interesante. Yo lo he utilizado creo que en Víctor Rosenoviedo, Sí. y ahí sí que influye lo que decíais antes, que ahí casi que es mejor lo que no cuentas que lo que cuentas. Porque es un motor. A ver, yo siempre he comentado, ¿no?, que el suspense no es pensar, o sea, temer que a un tío le den un ladrillazo detrás de una columna, sino que es el querer saber el por quién ha dejado embarazada a la criada, pues yo qué sé, quién se llevó el dinero del marqués, esas tontunas, ¿no?, que son pero claro, nosotros como autores tenemos que pensar en motores que hagan leer a la gente, y yo utilizo mucho lo que a mí me funciona como lector, ¿no? Normalmente yo pues empiezo a leer algo y es las ganas de saber, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo hace mucho, bueno, hace ya un poco, pero leí una novela, la última, no sé si es la penúltima, creo que es la última, de Stephen King, que se llama El visitante, y claro, lo que te hace dar una vuelta más a la página es que quieres saber qué ha pasado, ¿no? O sea, la curiosidad que tenemos. El tema de los asuntos de estos turbios familiares es muy interesante porque además, mira, cuando yo escribí Secretos, no fui muy por la línea. ¿Eh? Bueno, no, sí. Alguien ha intervenido con el micrófono. Sí. Tony, ya está. ¿Sigo? Al final funciona con la... Es que bueno, los técnicos tienen que silenciar los micrófonos. Cuando Sí, escribí Secretos fue un poco por la línea esa, porque más que secretos familiares, secretos de la gente en general, pues yo siempre tenía en la cabeza, como todos sabemos cosas de los demás, y yo he observado que la gente esas cosas no las cuenta, porque, a ver, yo intenté reflejar cómo se vive en una urbanización de estas pequeñitas y todo el mundo sabía que aquel le ponía los cuernos a la mujer, que este gay pero es de locura y lo oculta, que el otro es cocainómano, todo eso la gente lo sabe y no lo dice. Y entonces yo, bueno, luego lo dicen a veces, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay un divorcio, entonces todo el mundo te cuenta, oye, tu marido te está engañando, y dice, coño, no me lo dijiste antes. Y quería jugar con eso, y sobre todo con la idea de que esos secretos cuánto valen, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiera alguien que jugara con eso? Y eso siempre me ha gustado, ¿no? Ese recurso literario, ¿no? Como lector. Como lector. Querer saber qué es lo que pasa. Estar ahí. Pues vamos a pasar ahora a Lola, y citando a Harold Bloom, que sé que es un crítico literario que te gusta, Lola, porque yo descubrí el canon occidental gracias a una charla que te escuché hablar de él. Dice que vivimos en una edad caótica, ¿no? Por la forma de vida que llevamos, que dificulta la lectura a fondo y concentrada. A mí me gustaría trasladar un poco estas ideas de concentración, ¿no?, de tranquilidad también, y la idea de profundidad, a extrapolarla, digamos, al tema por excelencia de la literatura y del que tú eres una experta, que es el tema del amor. Eres capaz de haber narrado historias con diferentes matices, diferentes enfoques, y sobre todo también eres capaz de entrar en el alma femenina y ver cómo ama la mujer también, ¿no? Así que, ¿por qué es tan necesario que el amor esté en la literatura, Lola? Pero yo no soy especialista en novelas de amor. No hablo de novela romántica, el tema del amor, el amor en cualquier versión de nuestra vida. Es que yo lo que me ocupo es justo del desamor. Yo no creo en el amor, quiero decir, no creo en el amor romántico, no creo que exista. Hay una frase de Edith Barton que dice, ¿qué materiales utilizan los dioses? Porque en el amor precisamente no sabemos, es un material que en algunos momentos es de una enorme solidez y en otros momentos, y no sabemos por qué, es de una fragilidad extrema, ¿no? Y a mí lo que me interesa contar es justamente esa dinámica entre un lazo sólido, firme, fuerte, un lazo con el otro, amoroso, y no siempre del partener erótico afectivo, sino también de amigos, de padres, de madres, cómo esos lazos se pueden disolver quiero decir, con una
facilidad enorme, ¿no? Enorme. Yo creo que el amor solo existe como fantasía, solo existe en nuestra imaginación, porque además vivimos en una cultura, bueno, y de hecho a mí me interesa mucho el amor contemporáneo. Hay una autora que yo cito mucho y que me parece brillante en el análisis del amor contemporáneo, que es Eva Illouz. Y el último libro que ha publicado de ensayo, que recomiendo mucho y que es una especie de síntesis de su trabajo, se llama El fin del amor. Y se llama El fin del amor porque ella considera que ya no amamos a los otros, que en esta sociedad individualista, neoliberal, la educación sentimental es una educación narcisista. Se nos enseña justamente a ser autosuficientes. Y si te das cuenta, si en algo, si algo existe el amor, es que nos hace extremadamente vulnerables porque el otro nos afecta. Entonces, ahora mismo el mandato es: nadie te puede afectar, tú eres autosuficiente. Y eso va a acabar con el amor. Sí, y de hecho el modelo Tinder, que es el modelo de amor contemporáneo, lo que te dice es: tú no te preocupes, no hagas duelo de la pérdida, porque en el catálogo de Tinder tienes muchísimo más a donde puedes recurrir. Esto hace que el otro no sea exclusivo, que el otro esté seriado en una serie. Puedo ir a uno ya, y esto acaba con el amor. De verdad, Consuelo, sí. Acaba con el amor. Pero es precisamente esa la idea esa caótica, ¿no? Porque esos matices que tú eres capaz de entresacar son muy interesantes, porque es al final la realidad que eres capaz de vernos en estas contradicciones, ¿no? Muy bien, Lola. Pues, ¿sí? ¿Perdona? No. Perdón. Vale. Pues, Carolina, también en los grupos lectores existe también un tema que también es muy recurrente en la literatura, que es el tema de la amistad, ¿no? Los lectores, de alguna manera, sois amigos porque os une pues, esos lazos literarios a través de los libros, ¿no? Y la amistad es un tema que está también en nuestras lecturas y, bueno, nuestra obra maestra, Don Quijote, es un ejemplo, ¿no? de amistad también, ¿no? Pues, ¿qué valor, ¿no? le encuentras tú en la amistad a través de la lectura? Pues el tema de la amistad está totalmente siempre presente, ¿no? Está presente, por ejemplo, el hecho simplemente de reunirse, estamos reuniendo ya un grupo de amigos, ¿no? Se consolida como que no solamente estamos compartiendo más que historias, compartimos muchísimas cosas, ¿no? Eso genera que quizás a veces sentamos más empatía por ciertas novelas que se reflejen, que se liberen emociones o quizás sentimientos, ¿no? Este año, por ejemplo, hemos hecho ya 10 años del club y yo hice como una especie de encuesta de todos los libros que habíamos leído durante todos esos años, a base de votaciones y todo eso, y al final me han salido 3 obras que yo le pongo entre comillas, son obras ñoñas, en el sentido de que son novelas que, te pongo el ejemplo, una de ellas era Nosotros en las noches, de Ken Haruf, y es una novela que habla de amistad, que habla de amor. Son novelas que generan mucho sentimiento. Otra novela, por ejemplo, era La sociedad literaria, ¿no? Es decir, son novelas donde hace que el lector libere mucha energía, normalmente positiva, ¿no? Que te llega al corazón. Novelas del corazón. Hemos leído novelas muy buenas y muy sesudas, como se dice, pero al final parece que la elección final ha sido novelas donde se habla efectivamente de amistad, aparte de la amistad que se genera en nuestro círculo. Ten en cuenta que muchas personas que participan en lo que es, o incluso que se acercan a la biblioteca, pero que participan en clubs de lectura, son personas que a lo mejor se acercan porque sí, efectivamente les gusta la lectura, pero también necesitan contactos con otras personas. Porque ha sucedido muchas veces o ha pasado o se han quedado solas o necesitan un cambio en su vida, ¿no? Y yo creo que cuando se han juntado por la pasión de la lectura en este grupo han generado unos lazos increíbles, ¿no? Y yo creo que en ese sentido efectivamente hay el factor de que la lectura es sana, es decir, que la lectura hay que cuidarla, porque la lectura hace que las personas, había una frase, creo que es de Ana María Matute, que ella dice que la lectura le ha librado de todas las tormentas de su vida, más o menos una cosa así, ¿no?
porque al final el texto, es decir, dentro del caos de tu vida, el texto tiene un orden. Y entonces ese orden te ayuda a llegar al río de tu vida, ¿no? Es decir, que sí, el tema de la amistad es totalmente presente durante lo que es la reunión y durante la lectura. Pues, Carmen, también la lectura nos mantiene más vivos, más dinámicos, ¿no? Y también nos anima al conocimiento. Pero si algo conocemos, o quizá la única certeza, ¿no?, que podemos tener es la de nuestra finitud, la certeza de la muerte, ¿no? Tú eres la más joven y no sé si es la más apropiada preguntártelo a ti, Carmen, pero también me gustaría, sobre todo, la visión de la idea de la muerte en la literatura. Me gusta también Thomas Mann, él dice que se habla de muerte y de enfermedad en la literatura porque eso nos aferra más a la vida, ¿no? No sé si también lo ves tú de esta manera, ¿no? En el sentido de que realmente la literatura, aunque hable de muerte, lo que realmente está hablando es de una vida verdadera. Bueno, es para Carmen. Pregunta, sí. pregunta muy filosófica, quizá. Pues mira, voy a relacionarlo un poco con algunas de mis últimas lecturas, que da la casualidad que el tema que han tratado es la muerte, pero la muerte de los padres. Paul Auster, también he leído Ordesa de Manuel Vilas, que antes lo ha citado, y tratan esa separación cuando uno deja de tener a sus progenitores, ese duelo. Y creo que gracias a la literatura, esa experiencia que otros han tenido, que yo veo lejana y espero, nos puede ayudar a comprenderla. No es un tema que yo haya tratado en los cuentos que a lo mejor que he hecho, pero creo que a través de la literatura sí que he podido conectar con esa idea del fin de la vida. Y creo que es muy interesante, sí. Pues Irel, leer también nos hace más libres, más abiertos en nuestros pensamientos, ¿no? Más empáticos también, como decíamos antes, ¿no? Y bueno, si también lo comentaba, creo que Lola un poquito antes, ¿no? El tema de que precisamente ahora a través de las palabras, ¿no?, la libertad, ¿no?, que estamos también en este sentido perdiendo, ¿no?, tanto ese don y quizá echándolo de menos, ¿no? Pero en cierto modo la literatura, la lectura también te da una libertad, ¿no? ¿De qué libertad crees que habla la literatura? Para mí la libertad de la literatura es la libertad de poder ser lo que yo quiera ser en un momento dado, de transformarme en cualquier personaje, en convertirme en lo que yo quiera, en viajar junto a Nemo a las profundidades del océano, en irme en globo recorriendo toda la Tierra. La libertad de hacer lo que me dé la gana, de tener lo que yo quiera, de irme al lugar que yo desee en un momento dado. Esa para mí es la gran libertad que me permite la literatura. Pues ciertamente a través de esa libertad vamos a pasar ahora a comentar con Paco algo curioso también que ocurre, ¿no? Sobre todo en estos momentos, ¿no? Porque si recordamos, Hamlet es el personaje que se oye a sí mismo, ¿no? Y hablar con nosotros mismos también es algo propio de la literatura y también lo que nos provoca la lectura, ¿no?, a los lectores, ¿no? Uno de los grandes temas de hoy día, Paco, es el yo literario, ¿no? El hablar de uno mismo, de lo que le ocurre al propio escritor, la autoficción que se dice, los diarios que se escriben, ¿no? A mí me gusta llamarle selfie literario porque creo que es muy visual en este mundo de hoy, ¿no? Pero realmente hace falta conocer, o sea, a través de la lectura se llega a ese yo interior, ¿no? A ir poco a poco leyéndose a sí mismo. Lo que no sé, y me gustaría reflexionar contigo, Paco, es el tema de la imaginación, ¿no? ¿Implica que puede esto suponer una pérdida de imaginación? ¿Podemos acaso vivir sin imaginación? Para mí es imposible vivir sin imaginación.
recogiendo un poco la intervención que hacías del yo literario, incluso cuando estamos hablando de nosotros mismos, estamos imaginando, ¿no? Todos los libros de recuerdo son muy embusteros en ese sentido, porque solamente recordamos las cosas buenas que nos han pasado, ¿no? Recordamos una infancia idílica, una juventud extraordinaria, que la echamos mucho de menos, y nosotros mismos vamos imaginando cómo había sido nuestra infancia, cómo había sido nuestra juventud, y de alguna forma la vamos modificando. Sin imaginación es imposible, yo creo, escribir. Es imposible hacer cosas interesantes. Todo lo que vamos urdiendo en una historia va surgiendo de tu propia imaginación conforme la vas trabajando, ¿no? Y de pronto tú mismo te sorprendes de esas cosas que han surgido, ¿no? A veces hasta te ríes de tus propias ocurrencias, ¿no? A la hora de escribir. Yo creo que la imaginación es fundamental a la hora de crear un cuento, una novela, incluso un poema. La realidad pura y dura casi que no existe, ¿no? Todo depende de la mirada que le demos a lo que tenemos delante. De hecho, ahora mismo aquí hay varias personas que escribimos, nos cuentan una historia y nos dicen que escribamos un relato sobre esa historia y estoy seguro que saldrían 6 historias casi diferentes, ¿no? Porque la importancia de una historia es posiblemente los ojos con que los miras. A mí lo que me gusta de la literatura es precisamente eso. Hoy preguntaba en el Facebook que qué nos hacía seguir leyendo después de haberte leído más de 1000 libros, ¿no? Y te vas a una librería y te vuelves loco y te llevas 10 libros más a tu casa. Yo precisamente ver todas esas cosas a través de los ojos de ese escritor, ¿no? Eso es lo que me interesa. Esas historias, cómo son contadas, aunque te estén contando la misma historia, te la están contando de forma totalmente distinta, fruto también de su propia imaginación. Pues ha resultado muy, muy interesante todas las cosas que habéis aportado, los diferentes matices, los diferentes planteamientos, miradas, ideas. Y vamos a ir finalizando, pues viendo la literatura, viendo la lectura como un viaje, ¿no? Casi como un viaje de desplazamiento mental. Y me gustaría que cada uno de vosotros, pues igual que al inicio comenzó con una palabra que le evocaba la literatura, evocase un viaje, ¿no? A través de la literatura, o una frase, un libro, algo que suponga ese desplazamiento, ¿no? que nos da la literatura, pues, a través de la lectura. Jerónimo, ¿cómo lo harías tú? Pues, micrófono. Sí. Vamos a ver, yo recuerdo muchos viajes en el tiempo y en el espacio, gracias a los libros. He estado en muchísimos sitios, pero yo siempre hay una serie de lugares y de épocas que me gustan mucho. Yo, de todo lo que yo he leído, me quedo que además estoy ahora mismo estoy releyendo la trilogía de Gironella sobre la guerra civil, y me quedo con ese viaje que hice con él con 14 años, que luego lo he vuelto a hacer muchas veces. Y es verdad, igual que ocurre lo que decía Paco, que varias personas te cuentan una historia de distintas maneras. Siempre hablamos de niveles de lectura, cada lector encuentra una cosa en los libros, ¿no? A veces te dicen, tú has querido contar esto, y tú dices, coño, no, pero me estás haciendo dudar. Y lo mismo ocurre con el lector cuando tú lees una misma novela varias veces, ¿no? Yo no sé cuántas veces he leído esa trilogía, y yo creo que será la cuarta o la quinta vez que la estoy leyendo, y es el viaje que más repito y que más me gustaría poder hacer. ¿Y Lola? Perdona, Lola, que no está ahora. Ahora, no es que le quito para no molestar. No sé, a mí lo que me gusta es que no entiendo bien la pregunta del viaje. Yo lo que creo que sucede con la literatura es que justamente rompe el espacio y rompe el tiempo, ¿no? Rompe el espacio porque yo estoy aquí, en este lugar, por ejemplo, y con un libro me desplazo, me traslado, como hemos dicho todos, ¿no? A otros lugares, y también porque el tiempo lineal, que es el tiempo de nuestra vida, de repente abre como
como si salieran ventanas, ¿no? Agujeros hacia otro tiempo. Y entonces, como dice Jero, él está en 2021 y de repente está con Gironella, ¿no? Y eso es constante en la literatura. Rompe el espacio y rompe el tiempo. Y a mí me parece que ese es el viaje que más me interesa, ¿no? Y en ese romper espacio y tiempo te descubre, como decíamos al principio, otras vidas, otras historias, otras miradas, decía Paco López Mengual. Creo que estamos diciendo un poco, rodeando el universo de lo que es la literatura entre todos, precisamente de formas distintas, lo que es la esencia de lo literario, ¿no? Sí, de hecho, ahí García Márquez hablaba del tiempo gira en redondo, ¿no? Eso es un poco también lo que planteas, Lola, muy, muy interesante. ¿Y Carolina? ¿Carolina? Sí, te oigo. Yo creo que todos son denominadores comunes en las novelas. Efectivamente, te desplaza a un tiempo, a un lugar, ¿no? La imaginación juega ahí totalmente el lector a la hora de situarlo, de verlo. Pero a mí me gusta particularmente porque a veces tenemos mucha información, ¿no? Mucha información de un autor, a lo mejor de una novela, y a veces me falta un poco lo que has dicho a lo mejor al principio, descubrir, ¿no? La sorpresa. Que eso sí les pasa a los niños. Los niños no tienen casi ninguna información de lo que van a leer o lo que van a escuchar en un cuentacuentos o en un teatro, ¿no? Entonces, esos ojos grandes que se les abren, pues me gusta a mí a veces que me pase, ¿no? Porque incluso los libros que yo tengo que leer para el club, pues voy muy cargada de información, ya sea por parte del autor, por parte de la época o por parte del propio libro, ¿no? Entonces, en las estanterías de las bibliotecas hay muchos libros que no se sacan nunca. Es decir, que se quedan ahí esperando que alguien lo rescate. Y te llevas verdaderas sorpresas a la hora de cogerlo y abrirlo. Esos son los caramelicos. Son libros que nadie lo ha cogido o no tienen la publicidad que se le da, ¿no? Y te encuentras unas maravillas que te dejan los ojos así. Entonces, eso me encantan, esos libros. Son libros quizás para mí no son muy extensos, pero tienen una esencia y están tan condensados con tantas emociones que vamos, ahí es cuando yo me siento niña. ¿Y Carmen qué dice? Yo creo que en mi experiencia el momento clave para mí fue cuando descubrí el relato corto. Había pasado de leer novela y de leer pues, libros muy largos o bestsellers, y cuando me introduje en el mundo del relato corto, que condensa tanto en tan poco, con palabras tan escogidas, creo que es el tipo de lectura que más aprecio. Va al hueso. Y en el relato corto, pues aparte de ser mi afición lectora, también es lo que más he practicado y creo que es mi pasión. En ese sentido, lo que más destaco de la lectura es cuando he encontrado un buen libro de relatos, como puede ser el de Manual para mujeres de la limpieza, y tantos otros buenísimos para evadirse. ¿Y Irene, Faustina? No. No lo tienes conectado. Micrófono, Irene, dar tu micrófono. Ahora. Para mí, el viaje que más he disfrutado ha sido el viaje del Principito. Ese libro me lo regalaron siendo una niña y yo al principio no lo entendía, pero me lo leía una y otra vez. Y llegó un momento en el que lo llegué a montar en teatro. Creo que estaba la hija de Lola cuando se hizo en un taller de teatro que hicimos por la Concejalía de Cultura. Yo disfrutaba en ese pasear por los planetas, y ha sido el libro que más me ha acompañado a lo largo de mi vida.
y al que más cariño le he tenido al Principito. Y termina Paco, viajando con nosotros también a través de los libros. Sí, yo recogiendo un poco lo que han dicho todos, a veces para hacer un gran viaje no hay que irse a la China ni a islas exóticas, sino que lo tienes posiblemente en tu mismo cuarto, cogiendo un libro, abriéndolo y viajando a otras épocas, a otras ciudades, a otros tiempos. Y coincido un poco con Jero, que a mí donde me gusta mucho viajar, y lo hago continuamente en los libros, es a la guerra civil, ¿no? Aunque sea una cosa tan dura, ¿no?, para este país, creo que ha sido, que puede ser, y lo hemos hecho a perder, el gran tema de nuestra literatura, de nuestro cine, pero que prácticamente nos lo hemos cargado a base de hacer historias de listos y de tontos, de buenos y de malos. A mí me gusta mucho meterme en un libro y viajar en el tiempo hasta el año 36. Pues la verdad que todo muy, muy interesante, diferentes viajes, miradas, diferentes palabras, ¿no? Casi que habéis trazado puentes, ¿no? Y habéis creado conexiones entre vosotros, entre vuestras aportaciones y posiblemente lo que se haya ido pensando por cada uno de los asistentes al público. Y os damos muchísimas gracias por haber participado, por haber estado con nosotros, por haber acercado un poquito, ¿no?, a esa alabanza, ¿no?, a la lectura, por estar, ¿no?, cerca del público también, como escritores, como bibliotecarios, y sobre todo por haber generado algo que a mí me gusta, que lo utiliza mucho Homero cuando le da la voz a Ulises en la Odisea, y dice que contó sus aventuras con estas aladas palabras, ¿no? Ese poder de ponerle alas a nuestras palabras, pues, para que lleguen a la otra persona y hablemos, pues, con sentido común, con la importancia que decía Lola, ¿no?, de dar significación a las palabras hoy día en un contexto tan difícil en el que hablamos a veces de diferentes modos y de diferentes lenguajes. Y creo que, bueno, estos tipos de encuentros pues ayudan un poco a poner, ¿no?, esa situación y poner en valor la lectura ya de por sí. Pues para ir finalizando, me gustaría también darle la palabra a Soledad también, para que ella pues dijese, casi no quise decírtelo al principio, pero para que nos digas también con qué palabra unirías tú a la lectura, ¿no?, en tu vida o en tu forma de estar con los libros, y ya pues podemos ir dando por cerrado el evento que hoy nos une. Muchas gracias. Yo creo que he dicho muchas al principio. Para mí es libertad, evasión, es como transportarte, ¿no? Como dejar el mundo y crear el tuyo. Porque yo siempre digo del arte que cualquier obra de arte pierde la autoría para pertenecerte a ti, a quien la disfruta, a quien la ve, a quien la contempla, a quien está con ella. Entonces, yo de cada libro lo interpreto a mi manera y en mi contexto y en mi vida. Por eso agradezco muchísimo que haya gente que sepa escribir, porque en muchas ocasiones lo que hago son regalarlo, porque me permite transmitir cosas que yo no tengo capacidad oratoria para decirlas, ¿no? Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a todos. Yo había propuesto en mi idea de la concejalía, había propuesto hacer un speaker tipo Londres, donde se dieran encuentros al aire libre para debatir sobre lo divino y lo humano, ¿no? Es decir, este tipo de coloquio, poderlo llevar a la calle, poderlo hacer público y poderlo hacer abierto, donde todo el mundo pueda participar. Estoy deseando que esto bueno, han habido más de 50 personas en esta tarde, pero cómo me gustaría que pudiésemos haber vivido esto tan hermoso al aire libre o viéndonos simplemente piel con piel, ¿no? Porque al fin y al cabo de eso se trata, de crear para crecer. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a todos, y terminamos pues con evasión, multiplicar, refugio, teletransporte y pasión.
amantes de la literatura, amigos lectores, gracias a todos y nos encontramos en los próximos encuentros que la concejalía organice. Gracias también al Ayuntamiento de Molina por confiar en todos. Saludos, adiós, gracias. Saludos a todos. Adiós. Gracias a todos. Gracias. A todas. Muchas